Ya que trabajamos las propiedades de la distribución normal en los videos anteriores, ahora vamos a trabajar directamente cómo calcular determinada probabilidad dado cualquier intervalo usando un applet que ahorita les voy a comentar cuál es, para que puedan entonces ya calcular la distribución normal de cualquier, dada cualquier media y desviación estándar y de cualquier intervalo que se tenga. Entonces vamos a calcular ahora las probabilidades asociadas. Entonces vamos a comenzar primero calculando probabilidades. Entonces ahorita el problema que vamos a tener es que tenemos una población que tiene media de calificación de 7.6 y desviación estándar de 0.5. Y entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de elegir al azar a una persona que tenga una calificación mayor que 7.5. Entonces, como pueden ver, pues la diferencia es entre 7.6, que es la media, y 7.5, que es el valor que estoy tomando como referencia, pues es de 0.1. La desviación estándar es de 0.5, entonces no tengo un número de veces la desviación estándar fija, pero vamos a poder hacer esto usando, como les decía, el applet. Entonces, ahorita les voy a decir cómo localizarlo y cómo usarlo. Entonces, en Google, en el buscador, vamos a poner Normal Distribution en inglés, applet con doble P, aquí como aparece, ¿no? Entonces, la primera opción, casi siempre es la que les va a dar, es justo una calculadora que va a ser de la Universidad de Iowa. Esa calculadora es muy confiable, funciona de manera muy sencilla. Lo único es que sí tiene uno que estar en línea para utilizarla, pero se puede utilizar desde celular o se puede usar en la computadora o tableta. Y entonces le damos Enter y lo que nos aparece pues es la gráfica de la distribución normal y nos aparecen arriba dos cuadritos, uno que es mu, que es el valor de la media, y el otro que es sigma, que es la letra griega, que aparece por default los valores de 0 y 1. Cuando la media es 0 y la desviación estándar es 1, a esa distribución se le conoce como la distribución normal estándar, y pues es la que se usaba antes en las tablas. Básicamente se usaba esa y solo se iban haciendo transformaciones cuando uno necesitaba una media distinta o una desviación estándar distinta. Aquí nosotros vamos a poder cambiar, para empezar, los valores de la media y de la desviación estándar. En el ejercicio teníamos que la media que estábamos considerando era 7.6, entonces tal cual damos clic en el cuadrito y escribimos cuál es el valor de la media, y la desviación estándar que estábamos considerando era 0.5. Entonces, con estos dos valores, si le doy Enter, observen que entonces la forma de la gráfica no cambió, pero sí los valores que están en la parte de abajo, porque justamente en la parte de abajo ahora me aparecen 6, 7, 8, 9, no me aparecen todavía los decimales, pero el valor más alto, que es donde está la media, justamente correspondía a 7.6. Entonces, ya que tenemos la media y la desviación estándar que vamos a utilizar, entonces lo siguiente pues es identificar la parte de en medio. Entonces, en la parte de en medio hay una flecha hacia abajo que lo que hace es que me permite elegir dos opciones que van a ser mayor que o menor que. Eso quiere decir que yo puedo tomar datos que estén en el intervalo izquierdo o en el intervalo derecho. Entonces, en este caso, una vez entonces que tengo identificado
la media y la desviación estándar y que ya puse en la parte de en medio que quiero tomar la parte mayor que la parte derecha, entonces voy a poner en la parte azul donde empieza el intervalo que voy a considerar, que en este caso es 7.5. Y lo voy a tomar como, bueno, para empezar, si ustedes se fijan, ya en la imagen aparece una raya azul que lo que me está indicando es el extremo desde donde estoy empezando a contar. Eso lo tengo que leer en el eje horizontal y ese extremo pues es 7.5. Ahora la parte rosa o roja, depende de cómo la vean, lo que me está dando es la probabilidad. En el caso gráfico pues corresponde al área bajo la curva de la distribución normal, que tiene media 7.6 y desviación estándar 0.5, que si yo lo veo de forma decimal tendría 50.57926 y lo podría poner en porcentaje nada más multiplicándolo por 100, que sería recorrer el punto decimal 2 lugares a la derecha y sería 57.926%. Entonces voy a escribir este resultado para hacer como nuestro ejercicio. Entonces sería 0.57926. Les decía que lo pueden escribir así o lo podrían escribir en porcentaje. Si lo escriben en porcentaje va a ser 57.926, pero entonces escribo el símbolo de porcentaje. Entonces ya sé cuál es la probabilidad que corresponde. Esto es importante. Entonces, si se fijan, ya no tengo que tomar un número de veces la desviación estándar, sino puedo tomar cualquier valor de referencia que esté dentro de los intervalos y en este caso, bueno, tomamos mayor que, porque estábamos tomando la parte derecha, teníamos como un intervalo derecho y ya sobre eso estábamos haciendo el ejercicio. Ahora con estos mismos datos podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de elegir al azar a una persona que tenga una calificación menor que 8. Entonces otra vez vamos a regresar al applet, los datos de media y desviación estándar no los voy a cambiar, pero ahora primero tomo la parte central porque voy a tomar lo menor que, entonces, y voy a cambiar el valor, en lugar de 7.5 pues voy a poner 8 y entonces aquí me aparece ya la raya azul donde está el 8 y como es menor que es la parte izquierda y entonces esto corresponde a 0.78814. Entonces 0.78814, si lo quiero escribir en porcentaje sería 78.814%. Entonces en este caso estamos hablando ya de probabilidades a partir de intervalos dados y donde los intervalos pues no pueden ser cualesquiera dados los valores que tenemos. Ahora vamos a hacer un caso en donde consideremos un intervalo intermedio, en este caso un intervalo que esté entre 7.2 y 8.1. Entonces, para hacerlo se puede hacer de dos formas. Primero tengo que elegir si voy a trabajar con menores o voy a trabajar con mayores. Ahorita les voy a decir por qué esto es importante. Entonces voy a hacerlo con menor que, esto es lo que elijo, y eso quiere decir que los dos valores, o sea, primero voy a calcular la probabilidad de tomar valores menores que 7.2 y también voy a calcular la probabilidad de tomar valores menores que 8.1. Ahorita gráficamente les voy a explicar por qué tengo que tomar o los dos menores o los dos mayores. Es indistinto cuál, pero sí tengo que ser consistente cuando los elijo. Entonces, menor que 7.2 o menor que 8.1. Entonces, voy a calcular por separado cada uno de ellos, entonces, con los mismos datos. Entonces, ser menor que 7.2, pues lo voy a escribir. Y la probabilidad es 0.21186. Entonces, voy a ponerla así, 0.21186. Y por otro lado voy a hacer lo mismo, pero voy a tomar valores menores que 8.1. Entonces,
tomo el menor que y aquí en la parte azul escribo 8.1. Entonces esto me da 0.84134. Entonces aquí está la explicación de lo que voy a hacer. El punto 84.134, si lo tomo, pues lo que me estaría representando, como se puede ver en la gráfica que aparece en el applet, pues es exactamente todo lo que está a la izquierda del 8.1. Por otro lado, si yo tomo 7.2 como referencia, lo que está a su izquierda es 0.21186. Como lo que me interesa es lo que está entre 7.2 y 8.1, pues va a ser muy sencillo, porque lo que voy a hacer es que al punto 84.134 le resto el punto 21.186. Gráficamente se puede ver que si a toda la parte izquierda le quito la parte izquierda con respecto a 7.2, pues lo que me voy a quedar nada más es con la parte que está entre 7.2 y 8.1, que es la que quería ver. Entonces, el resultado de la probabilidad corresponde a la resta, que en este caso es 0.62948. Entonces, entonces fíjense por qué fue importante tomar ambos menor que, para que la resta fuera consistente y entonces le esté quitando lo que me sobra del mismo lado. Si esto lo hubiera hecho con mayor que, hubiera dado exactamente lo mismo. De hecho, vamos a hacerlo. Entonces, es el valor, pero ahora mi referencia es que decidí tomar ambos como mayor que. Entonces voy al applet y voy a tomar mayor que 7.2 y mayor que 8.1. Entonces, mayor que, primero en la parte de en medio cambio y tomo mayor que. Entonces, mayor que 7.2. Entonces, esto es 0.78814, que es toda la parte rosa o roja. Y por otro lado, mayor que 8.1. Entonces, nada más cambio la parte azul. Y esto lo que da es 0.15866. Entonces voy a hacer hacer el análisis con la misma lógica. Si ahora los dos son del lado derecho y tomo mayor que 8.1, que es todo lo que está iluminado en la gráfica de abajo, y le quito lo mayor que 7.2, que es todo lo que está a la derecha de 7.2, con lo que me voy a quedar es lo que está en medio de 8.1 y 7.2. Si ustedes hacen esta resta, el resultado de esta resta les va a dar exactamente lo mismo. Entonces, a la hora de hacer la resta, les va a dar lo mismo que había dado en el original. Es importante el orden. Aquí siempre hay que tomar pues la probabilidad del área más grande menos el área más pequeña. Las probabilidades van a tener que ser valores entre 0 y 1. Jamás una probabilidad me puede dar negativa. Entonces, pues hay que tener cuidado nada más en el orden de que hacen las operaciones. Pero pues esta sería la forma de obtener ya sea intervalos derechos, intervalos izquierdos o intervalos intermedios. Así como trabajamos cómo calcular probabilidades a partir de conocer intervalos, ahora vamos a ver cómo calcular intervalos a partir de conocer probabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el intervalo izquierdo, que corresponde a una probabilidad del 5%, entonces vamos ahora a cambiar de táctica. La probabilidad puede estar dada en porcentaje o puede estar dada de forma decimal. En el applet siempre se trabaja de forma decimal. Entonces, si yo la tengo dada de forma
de forma de porcentaje la voy a tener que trabajar de manera decimal. En este caso, el 5%, el 5 si lo divido entre 100, pues va a corresponder a 0.05. Entonces, con los mismos datos de media y de desviación estándar, ahora vamos a trabajar intervalo izquierdo o intervalo derecho. Entonces, cuando hablo de intervalo izquierdo, me voy a referir a menor que. Entonces, me interesa siempre la parte izquierda va a estar asociada a menor que. Entonces, voy a trabajar con el applet ahora el cálculo del intervalo, no el de la probabilidad. Entonces, para calcular el intervalo, los valores que están en las casillas blancas los dejo tal cual. Como quiero menor que, pues voy a usar este símbolo. Y entonces, ahora el valor no lo voy a escribir en la azul. Cuando yo conozco la probabilidad, voy a escribirlo en la casilla rosa o roja, siempre en la forma decimal, nunca en porcentaje. Y el resultado es el que me va a aparecer en el azul. Entonces, en este caso, yo que hablo del 5%, ya en decimal vimos que esto es 0.05. Le doy enter, el intervalo izquierdo fue porque justamente el menor que, y entonces aquí ya tengo el valor que corresponde. Entonces, lo que está diciendo este valor de X quiere decir que si tomo todos los valores que estén a la izquierda de 6.77757, eso va a corresponder al 5% de los datos totales. Entonces, esto como intervalo lo voy a escribir de la siguiente manera. Entonces, aquí como intervalo voy a decir, voy a tomar todos los X que sean menores que 6.77757, que era el valor que me dio. Esto, bueno, en el applet está implícito por el valor que está en medio, el menor que, pero nosotros cuando escribamos el intervalo vamos a escribirlo así. Entonces, eso quiere decir todos los valores que sean menores que, las X, eso es lo que representan, todos los valores que sean menores que 6.77757 corresponden al 5%. Si lo escribo en términos de probabilidades, pues entonces diría lo que está en esto corresponde al 0.05. Entonces, así como acabo de hacer este ejercicio para menor que, ahora voy a hacer un ejercicio para tomar mayor que. Entonces, si tomo mayor que, ahora, por ejemplo, la probabilidad corresponde al 32% y es un intervalo derecho. Entonces, el intervalo derecho me dice mayor que. Entonces, si esto lo pongo en decimal, pues sería 0.32. Ese es el valor que voy a poner. Y entonces, pues vamos a calcular a qué intervalo corresponde. Entonces, ahora, primero, siempre lo de menor que o mayor que, entonces mayor que, pero aquí voy a cambiar a 0.32. En la parte rosa, que es donde van las probabilidades. Los intervalos, los valores de los intervalos van en el azul, los valores de las probabilidades van en el rosa o rojo. Dependiendo de cuál es el que conozco, es el que tengo que poner, y en el otro es a donde me aparece el resultado. En este caso ya puse el valor y entonces el intervalo corresponde a 7.83385, pero es mayor que, es todos los que están a la derecha. Entonces, como intervalo yo lo voy a poner como X mayor que 7. Olvide el valor, 83.385. Los valores del intervalo, esos siempre los tomo tal cual aparecen, esos no se multiplican ni se dividen por nada. Lo que sí, las probabilidades siempre tienen en el applet que ponerse como valores entre 0 y 1. Si quiero poner la expresión, esto sería la probabilidad de que X sea mayor que 7.83385 es igual a 0.32, ¿no? Entonces, esta sería como la manera formal de escribirlo. Entonces, bueno, ya con esto ya pueden saber cómo calcular un intervalo izquierdo, cómo calcular un intervalo derecho. Ya vimos que es
Esto en este caso es lo que se conoce, es la probabilidad, y lo que estamos calculando son los intervalos. En los ejemplos anteriores lo que se conocía era el intervalo y con eso estamos calculando probabilidades. Y finalmente lo último que vamos a ver es cómo calcular intervalos medios. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a calcular un intervalo medio del 90%. Entonces, aquí primero tenemos que ver cuál es la lógica de lo que vamos a trabajar. Entonces, para considerar un intervalo medio, lo que vamos a tener es que vamos a centrarlo tal cual. Entonces, lo que vamos a considerar es que si queremos que el intervalo medio sea del 90%, entonces quiere decir que esta parte queremos que corresponda al 90%. Ya sea que esté en forma decimal o que esté en porcentaje, siempre la clave de esto es considerar que el área total es el 100%, y si a esa le quitamos el 90%, pues lo que nos da es el 10%. Ahora, este valor que acabo de obtener lo tengo que dividir entre los dos extremos. En este caso, lo que vamos a hacer es que aquí va a ir, ahorita lo voy a poner como 10% entre 2, que es el 5%, que va a ser esto que está aquí. Y por otro lado, si quiero la otra área, va a corresponder también al otro 5%. Es importante recordar dividirlo entre 2. El dividirlo entre 2 tal cual es para que quede exactamente lo mismo de los dos lados. Entonces, si yo quiero el intervalo medio, lo que me interesa pues es calcular qué valor va a ir acá y qué valor va a ir acá. O sea, porque va a ser, aquí sí no va a ser solamente los que son menores que un valor, sino voy a tener extremos fijos. Entonces, que no son infinitos, digamos. Los otros realmente no tienen extremos porque se van al infinito, a menos infinito, a más infinito. En este caso sí hay extremos que van a estar perfectamente delimitados, y entonces quiero saber cuáles son cada uno de ellos. Entonces, para poder calcularlos, una forma de hacerlo, por ejemplo, voy a calcular primero este. Entonces, voy a mostrarles cómo calcular este. Lo que puedo tener como referencia, pues es la parte roja. La parte roja correspondería a menor que. Y sé que eso corresponde al 5%. Entonces, para saber cuál es este extremo, pues tal cual en el applet uso menor que 5%. Entonces, voy a poner menor que primero. Voy a poner aquí 5%. Y entonces, el valor que acabo de obtener, pues es, de hecho este ya lo habíamos trabajado hace un momento, es 6.77757, ¿no? Entonces es ese, pero nada más es uno de los extremos. Entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces este valor que acabo de encontrar voy a sustituirlo. Entonces ya sé que es 6.77757. Entonces acabo de encontrar cuál es el valor que corresponde a este punto. Ahora voy a calcular, incluso lo voy a poner como en otro color para que lo vean, cuál es el otro extremo. Entonces, para calcular el otro extremo, pues tengo la misma referencia, tengo la parte roja, que es uno de los extremos, pero en este caso no es menor que, como es la parte que está a la derecha, es mayor que. Entonces voy a hacer mayor que y otra vez el 5%, pero en decimal, acuérdense, el 0.05. Entonces mayor, 0.05. Entonces el valor lo voy a obtener así. Entonces en el applet tomo mayor que y en la parte donde están las probabilidades o las áreas corresponde a 0.05. Entonces eso me da
cuál es el valor a donde está lo azul, que es donde estoy cortando, que es 8.42243. Entonces, este valor es 8.42243. Entonces, acabo de encontrar el otro punto. Entonces, ahora sí, como intervalo, esto yo lo puedo escribir como los valores de x que se encuentran entre. Es importante escribir los signos menores, menor que. El más chico se pone a la izquierda, entonces sería 6.77757 y el más grande se pone en la parte derecha, que es 8.42243. Entonces ya tengo el intervalo. Estos son los valores que se encuentran entre 6.77757 y 8.42243. Entonces este sería el intervalo para escribirlo de la forma como lo habíamos estado escribiendo. En este caso serían la probabilidad de encontrarse, ya puse un 7 de más, entre estos dos valores, que sería la manera matemática de escribirlo, pues va a ser igual al 90% o a 0.90. Que eso era, entonces con esto acabamos de encontrar un intervalo medio, pero siempre centrado, ¿no? Entonces cuando trabajemos intervalos medios, siempre lo vamos a trabajar de manera centrada. Entonces, bueno, pues esta es la explicación que faltaba. El siguiente video ya vamos a trabajar algo muy relacionado, pero donde no solamente se trabajen como la probabilidad de obtener un elemento de toda la población, sino una muestra de la población con tales características. Entonces eso va a ser lo último con respecto a las distribuciones normales para ya empezar la parte de estadística inferencial, que sería lo del teorema central del límite y estimaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la base.